Bienvenidos a su canal favorito donde destapamos todos los secretos de las estrellas que más brillan. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos en una nueva aventura llena de revelaciones. Hoy, mis queridos detectives del corazón, vamos a desentrañar algo que ha estado rondando por la red durante mucho tiempo. Algo que ha mantenido a miles, quizás millones, de personas en vilo. Hoy hablaremos del secreto más íntimo de Kerem Bürsin. Sí, lo han oído bien. Ese secreto que creíamos que nunca saldría a la luz, esa pieza del rompecabezas que faltaba para comprender mejor a este galán turco que nos roba el sueño. Prepárense porque este vídeo va a ser un viaje lleno de sorpresas, giros inesperados y por supuesto, mucha información jugosa. Pero antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no son parte de esta gran familia, si aún no le han dado clic al botón de suscribirse, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ni una sola de nuestras investigaciones, chismorreos y análisis profundos de todo lo que acontece en el mundo del espectáculo turco. Suscríbanse ahora y activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desvelar el secreto mejor guardado de Kerem Bürsin. Durante años la prensa, los fans y hasta sus amigos más cercanos han especulado sobre diferentes aspectos de la vida de Kerem. Desde sus relaciones amorosas hasta sus proyectos profesionales, todo ha sido objeto de intenso escrutinio. Pero había algo que siempre parecía estar fuera de alcance, algo que él, con su habitual discreción, había logrado mantener en la sombra. Y créanme, he estado investigando a fondo, leyendo entrevistas, analizando gestos, conectando los puntos como una verdadera Sherlock Holmes del mundo del espectáculo. Y finalmente creo que lo he descubierto. No se trata de un amorío secreto, ni de un proyecto oculto. No, amigos míos, es algo mucho más profundo, algo que define su personalidad y que explica muchas de sus decisiones. El secreto más íntimo de Kerem Bürsin, en mi opinión, es su profunda inseguridad. Sí, lo sé, puede sonar sorprendente. ¿Cómo es posible que un hombre tan guapo, tan exitoso, tan adorado por millones de personas, pueda sentirse inseguro? Pero piénsenlo por un momento. La presión de la fama, las expectativas del público, la constante comparación con otros actores, todo eso puede generar una enorme carga emocional. Y no solo eso, sino que la percepción pública, la imagen idealizada que se construye alrededor de una figura como Kerem, puede ser un peso aún mayor. Intentar estar a la altura de esa imagen, de ese ideal, puede generar una enorme ansiedad y por consiguiente alimentar la inseguridad. He notado en varias entrevistas ciertos patrones de comportamiento que sugieren una lucha interna con la autoaceptación. Por ejemplo, su tendencia a minimizar sus logros, a destacar el trabajo de sus compañeros, a reírse de sí mismo con cierta autocompasión. Son pequeñas señales, pero cuando las juntas, revelan una imagen mucho más clara. No es una simple modestia, es una forma de autoprotección, una manera de anticiparse a las críticas y de restarle importancia a sus propios éxitos, quizás por miedo a decepcionar o a no estar a la altura de las expectativas. Además, recordemos su infancia y adolescencia. Kerem no creció en Turquía. Pasó gran parte de su vida viajando por diferentes países debido al trabajo de su padre. Esto, aunque le brindó una perspectiva global y una gran capacidad de adaptación, también pudo haber generado cierta inestabilidad y dificultad para establecer relaciones duraderas. Mudarse constantemente, ser el nuevo en la escuela, tener que adaptarse a diferentes culturas e idiomas, todo eso puede dejar una huella profunda en la autoestima. Piensen en la constante necesidad de reinventarse, de encajar en un nuevo entorno, de aprender nuevas reglas sociales. Esa experiencia constante de cambio puede generar una sensación de desarraigo y una dificultad para construir una identidad sólida. La pregunta constante de ¿quién soy yo? Se vuelve aún más compleja cuando se está constantemente en movimiento. Y no me malinterpreten, no estoy diciendo que Kerem sea una persona insegura en todos los aspectos de su vida. Es evidente que tiene una gran confianza en sus habilidades como actor y que se siente cómodo frente a las cámaras. Su profesionalismo y su dedicación al trabajo son innegables. Pero creo que en el fondo existe una voz crítica que le susurra dudas y que lo impulsa a exigirse cada vez más. Esa voz a veces puede ser un motor para el crecimiento, pero también puede ser una fuente constante de ansiedad y de inseguridad. El miedo al fracaso o el temor a no cumplir con las expectativas pueden estar siempre presentes, incluso en alguien tan exitoso como Kerem.
Esta inseguridad, lejos de ser una debilidad, creo que es lo que lo impulsa a superarse constantemente, a buscar nuevos desafíos y a no conformarse con lo que ya ha logrado. Es lo que lo convierte en un actor tan versátil y comprometido con su trabajo. Es lo que lo hace tan humano y cercano a sus fans. Piensen en la cantidad de horas que dedica a prepararse para sus papeles, en la investigación exhaustiva que realiza para entender a sus personajes. Esa dedicación, esa obsesión por la perfección, puede ser vista como una manifestación de su inseguridad, como una necesidad de demostrar su valía y de silenciar esa voz crítica interna. Piensen en sus papeles más icónicos. ¿No creen que hay algo de esa inseguridad en la fragilidad de Ali en Seref Meselesi, en la vulnerabilidad de Kerem en Serin Yok, o en la lucha interna de Serkan en Senkal Kap? Creo que Kerem es capaz de conectar tan profundamente con sus personajes porque él mismo comprende esas emociones, porque él mismo ha experimentado esas dudas y esos miedos. Es como si utilizara su propia experiencia personal para dar vida a sus personajes, para conectar con ellos a un nivel más profundo y para transmitir esas emociones al público. Su capacidad para mostrar vulnerabilidad en la pantalla es, en mi opinión, una prueba de su propia inseguridad y de su lucha constante con la autoaceptación. Y aquí es donde entra en juego la importancia del apoyo de sus fans. El amor incondicional, los mensajes de aliento, el reconocimiento a su talento, todo eso puede ser un bálsamo para su alma y una fuente de motivación para seguir adelante. Los fans al final se convierten en una especie de familia elegida, en un grupo de personas que lo admiran y lo apoyan incondicionalmente. Saber que cuenta con ese respaldo puede ser fundamental para contrarrestar la negatividad de la voz crítica interna y para reforzar su autoestima. Es crucial que entendamos que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias inseguridades y sus propias luchas. No debemos idealizarlos ni exigirles la perfección. Debemos celebrarlos por sus talentos, pero también debemos apoyarlos en sus momentos de vulnerabilidad. La fama puede ser una espada de doble filo. Por un lado, brinda reconocimiento y oportunidades. Por otro lado, expone a la persona a un escrutinio constante y a una presión enorme. Es importante recordar que detrás de la imagen pública, detrás del glamour y del éxito, hay un ser humano con sentimientos y con inseguridades. Ahora, quiero aclarar algo importante. Todo lo que he dicho hasta ahora es mi interpretación personal, basada en mi análisis de su comportamiento y en la información que he recopilado. No tengo pruebas irrefutables de que Kerem se sienta inseguro, pero creo que las señales son bastante claras. He revisado entrevistas antiguas, he analizado su lenguaje corporal, he leído comentarios de personas que han trabajado con él. Todo esto me ha llevado a la conclusión de que la inseguridad es un elemento presente en su vida, aunque él mismo no lo exprese explícitamente. Y al final, ¿qué importa si estoy en lo cierto o no? Lo importante es que entendamos que todos, absolutamente todos, tenemos nuestras propias inseguridades. Y que no hay nada de malo en admitirlo. Al contrario, reconocer nuestras debilidades es el primer paso para superarlas y para convertirnos en personas más fuertes y resilientes. La vulnerabilidad no es una debilidad, es una fortaleza. Mostrar nuestras inseguridades nos hace más humanos, más cercanos y más auténticos. Así que la próxima vez que vean a Kerem Bürsin en la pantalla, recuerden que detrás de esa sonrisa encantadora y de esa mirada penetrante, hay un ser humano complejo con sus propias dudas y sus propios miedos. Y admírenlo aún más por tener el coraje de mostrarse vulnerable y auténtico ante el mundo. Piensen en la presión que debe sentir al ser constantemente observado y juzgado. A pesar de eso, él sigue adelante, sigue trabajando duro y sigue mostrándose tal como es. ¿Y ustedes, mis queridos espectadores, qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem Bürsin esconde alguna inseguridad? ¿O piensan que estoy exagerando? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan y qué han notado ustedes en sus entrevistas y apariciones públicas. ¿Han notado alguna señal que indique inseguridad? ¿O lo ven como una persona completamente segura de sí misma? Su opinión es muy importante para mí. Hemos llegado al final de este vídeo lleno de revelaciones. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo del secreto más íntimo de Kerem Bürsin. Recuerden que la clave para comprender a las personas es mirar más allá de la superficie y tratar de entender sus motivaciones y sus luchas internas. No se dejen llevar por las apariencias. Profundicen, investiguen, analicen. Solo así podrán comprender la complejidad de la condición humana.
En resumen, hoy hemos hablado sobre la posibilidad de que Kerem Bürsin, a pesar de su éxito y su fama, luche con ciertas inseguridades. Hemos analizado su comportamiento y hemos tratado de entender cómo estas inseguridades podrían influir en su trabajo y en su vida personal. Hemos resaltado la importancia del apoyo de sus fans y la necesidad de comprender que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias vulnerabilidades. Hemos explorado la idea de que la inseguridad, lejos de ser una debilidad, puede ser un motor para el crecimiento y la superación personal. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo y por ser parte de esta comunidad tan increíble. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el combustible que me impulsa a seguir investigando y trayéndoles el mejor contenido posible. Ustedes son la razón por la que hago esto. Su apoyo me motiva a seguir buscando la verdad y a compartirla con ustedes. Ahora los invito a que dejen sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Tienen alguna otra teoría sobre el secreto más íntimo de Kerem Bürsin? Quiero saberlo todo. No duden en compartir sus ideas y sus reflexiones. Este es un espacio para el debate y para el intercambio de opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó y de compartirlo con sus amigos y familiares que sean fans de Kerem. Y si aún no se han suscrito al canal, este es el momento de hacerlo. Suscríbanse ahora y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas investigaciones. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, detectives del corazón.